Entonces ya formalmente, ¿no es cierto?, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy es la última clase de homilética, así que esperamos en el Señor, ¿no es cierto?, que podamos sacar de este, ¿no es cierto?, ramillete, dicen por allí, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres de Dios, ¿no es cierto?, buenos predicadores, ¿ya? Buenos predicadores, ¿no es cierto?, que puedan llevar la palabra del Señor. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión antes de comenzar y le voy a invitar a que, ¿no es cierto?, pueda abrir su Biblia en Nehemías. Nehemías capítulo 8 es la única parte en la escritura donde aparece el púlpito. Ya ahí tenemos una base bíblica para poder utilizar el púlpito, ¿no es cierto? Y poder predicar desde el púlpito. Ya Nehemías, ¿no es cierto? Y Esdras nos hablan de un periodo donde el pueblo de Israel o la nación, ¿no es cierto?, de Israel está cautivo allí en Babilonia, está cautivo en Babilonia y resulta que había una profecía, ¿no es cierto?, que Dios le dio al profeta Jeremías, al profeta Llorón, que eran 70 años nomás de cautiverio y que después de esos 70 años Dios iba a traer nuevamente, ¿no es cierto?, a su remanente desde esos lugares, ¿no es cierto?, de esas tierras lejanas. Y dentro de ellos, ¿no es cierto?, está Edras, está Nehemías, está Zorobabel. Son los tres personajes, ¿no es cierto?, de ese periodo, ¿no es cierto?, de retorno a Jerusalén. Recuerden ustedes que Nabucodonosor destruyó todo Jerusalén y destruyó el templo también, ¿verdad? Lamentablemente Judá, ¿no es cierto?, o el reino del sur, estaban confiados. Ellos decían que no iba a haber destrucción porque en Jerusalén estaba el templo. Y si estaba el templo, en el templo estaba Dios, así que Dios no iba a permitir que se destruyera ni Jerusalén ni tampoco el templo. Pero, ¿no es cierto?, por la desobediencia, por la idolatría de el reino del sur, Dios envía, ¿no es cierto?, a Babilonia a través de Nabucodonosor y él sitia Jerusalén 2 años, 2 años y medio, y después de eso, ¿no es cierto?, la destruye completamente. Y, ¿no es cierto?, hubieron tres uh, como idas, 597, bueno, 605, 597 y también después 597, 586, que fue la última donde se destruye Jerusalén, ¿ya? Y en cada una de ellas deportó, llevó gente a Babilonia, ¿ya? Y en la última fue donde se llevó más gente que todos, ¿ya? Entonces había una profecía que iban a volver y de entre ellos, ¿no es cierto?, estaba Edras, Nehemías y Zorobabel. Edras reconstruye el templo y Nehemías reconstruye, ¿no es cierto?, las murallas de Jerusalén. En ese tiempo, le hago una tremenda introducción para que tengamos un contexto, ¿no es cierto? En ese tiempo lo más importante en una ciudad eran las murallas, ¿ya? Porque si la ciudad no tenía muralla, podía ser atacada por cualquier enemigo. Y ahí vemos nosotros el concepto teológico y religioso que tenía el pueblo de Israel, porque antes de reconstruir las murallas, ellos prefirieron reconstruir el templo. Por eso Edras y Zorobabel, cuando retornan, reconstruyen el templo, ¿ya? Y las murallas estaban abajo, estaban destruidas. Entonces después, ¿no es cierto?, Nehemías, usted conoce la historia, ¿verdad? Se entera de lo que estaba pasando en su pueblo y él intercede, ¿no es cierto?, ante el rey para poder ir y reconstruir las murallas, para protegerlos de estos enemigos y bueno, ¿no es cierto?, de una forma sobrenatural también, en 52 días ellos restauran todas las murallas, ¿no es cierto?, de Jerusalén, a pesar de la oposición, ¿no es cierto?, de varios enemigos allí. Y en el capítulo 8, ¿no es cierto?, ellos están ya terminando casi, ¿no es cierto?, todo el tema de la reconstrucción. Se lee la ley, se lee la escritura, se lee, ¿no es cierto?, la Torá, podríamos llamarlo así. Y dice Nehemías capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ya habían varias puertas que tenía la ciudad y cada una de ellas tenía un nombre especial. En este caso, ¿no es cierto?, es la puerta de las aguas, desde el alba, muy temprano en la mañana, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera. Ya ahí tiene base para poder
predicar, ¿no es cierto?, detrás de un púlpito, que habían hecho para ello, y junto a él, a su mano derecha, estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano izquierda, Pedayás, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro en tierra. Y después el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ya aquí hay una predicación muy diferente, muy distinta. Ya aquí no hay una homilética, sino que ustedes simplemente ven que el profeta o el sacerdote Esdras solo lee la ley, solo lee la escritura. Pero recordemos, el pueblo estaba volviendo, ¿no es cierto?, de este tiempo de cautiverio. Había una hambre y una necesidad de Dios. El templo había sido reconstruido, pero no se estaba realizando muchos servicios porque no había pueblo de Dios. Casi todos estaban expatriados, ¿verdad? Y cuando se lee este libro de la ley que ellos mismos habían despreciado y habían menospreciado, por eso habían sido llevados cautivos, solo al leer la palabra, dice que la palabra, ¿no es cierto?, es tan poderosa que ellos, ¿no es cierto?, comenzaron a llorar, comenzaron, ¿no es cierto?, a pedir perdón por sus pecados. Y ese es el poder que tiene la palabra, estimados. Por eso es tan importante que nuestra predicación esté basada en la palabra, en la escritura, ¿verdad? Y, ¿verdad?, allí ellos pudieron, ¿no es cierto?, a humillarse, pudieron adorar al Señor, ¿verdad? Y también dice allí, ¿no es cierto?, en el verso 8, que leían el libro claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Es decir, allí habían algunos también que les explicaban a la gente, ¿no es cierto?, lo que el sacerdote estaba leyendo. Entonces nosotros como predicadores también tenemos esa función, ya esa función de explicar las profundidades que hay dentro de la escritura. Y por eso es tan importante, estimados hermanos, que podamos nosotros también, ¿no es cierto?, darle el valor a la escritura, a la palabra, porque es la palabra la que transforma, es la palabra que cambia, es la palabra que nos edifica. Amén. Así que damos gracias al Señor. Hoy, ¿no es cierto?, estamos cerrando ya este ciclo. Escuchaba ahí mientras estaba buscando los audífonos, ¿no es cierto?, que para algunos se les complicó un poquito, ¿no es cierto?, el tema de la conclusión, de la introducción, ¿verdad?, estas palabras clave. Pero esto nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar. Pongámosle ahí, hay una lista en su material de palabras clave en las cuales usted, ¿no es cierto?, puede decir, bueno, 5 características, ¿no es cierto?, 3 principios, y nos ordenan claramente para ir, ¿no es cierto?, entregando la palabra del Señor. Entonces, antes de comenzar con las disertaciones, yo quiero que vayamos ahí al material, ya a la página 34, en la página 34, yo también ahora le estoy también, ¿no es cierto?, mostrando ahí en la pantalla algunas recomendaciones prácticas, ¿no es cierto?, para los predicadores. Esto ya tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando ya usted tiene todo su bosquejo, como ya me lo han enviado algunos de ustedes también, ¿verdad? Al tener ya el bosquejo, algunas cosas importantes. Obviamente, ¿no es cierto?, siempre la oración. Dice número 1 ahí, ¿no es cierto?, la oración. Es fundamental que el líder o predicador pase tiempo delante de la presencia de Dios en oración. Lo hemos dicho reiteradamente, ¿no es cierto? La victoria, la bendición de la palabra no se gana el día que usted predica, se gana, ¿no es cierto?, durante el tiempo anterior en el cual usted estuvo preparando un mensaje, estuvo orando al Señor para que le diera una palabra y después que le dio esa palabra para que esa palabra, ¿no es cierto?, pueda producir transformación y pueda producir cambio en las personas que nos escuchan, en este caso, ¿no es cierto?, si son personas inconversas, el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio, pero si es iglesia, ¿no es cierto?, también la iglesia pueda entender el mensaje de Dios y los llama, ¿no es cierto?, a la santidad, si los llama al crecimiento espiritual. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, como aquí Nehemías, ¿no es cierto?, y Esdras solamente leen la palabra y la palabra comienza a producir, ¿no es cierto?, tristeza y amargura, porque el pueblo se daba cuenta que estaban lejos de Dios, que habían desobedecido a Dios, y es la palabra la que va transformando. Entonces, hermanos, acuérdese, usted no es el que cambia a las personas, usted es usado, es un instrumento de parte del Señor, y el Espíritu Santo es el que va a convencer, ¿no es cierto?, en el caso de gente nueva, inconversa, o también va a llamar a aquellos que deben reconciliarse o deben mejorar su relación
con el Señor, ¿ya? El segundo punto o la segunda recomendación, ¿no es cierto?, es que haya claridad en la exposición. Yo les comentaba que, bueno, mire, de pronto uno, ¿no es cierto?, cuando está acostumbrado a predicar, como que se relaja, ¿ya? Entonces comienza a hacer sus mensajes y como que ya no le dedica el tiempo que le dedicaba a, como ahora muchos de ustedes, chuta, el profe va a estar ahí, entonces hay que hacer un buen mensaje, ¿ya? Entonces como que después uno, ya he predicado, ¿no es cierto? Y uno se descuida y no debe ser así. Y la gente se da cuenta cuando no hay claridad, cuando uno está como dicen los jóvenes por ahí, engrupiendo, cuando uno está, ¿no es cierto?, tratando de salir del paso. Pero también se nota cuando alguien sí se ha preparado, ¿no es cierto?, y tiene una palabra de parte del Señor, ¿ya? Entonces, claridad de la exposición, ¿no es cierto?, dice, es evidente que además de tratarse de un instrumento en manos de Dios, el escriba Esdras tenía a favor que sus exposiciones eran claras y en segundo lugar tenía definida la necesidad de presentar un mensaje que por igual entendieran desde un adolescente hasta un adulto mayor. Es más, podemos decir desde un niño hasta, ¿no es cierto?, un adulto mayor. Nuestra predicación tiene que ser transversal y clara para que cada uno, ¿no es cierto?, de los grupos etarios que hayan en la congregación puedan entender el mensaje con claridad, ¿ya? Bueno, tener definidas las ideas o puntos a exponer, por eso tenemos ahí el bosquejo, ¿verdad? Que nos ayuda, nos ordena, para no escaparnos de la verdad central, del tema central que tenemos, ¿ya? También hoy, se los comentaba el otro día, necesitamos, hermanos, argumentos sólidos y buenas ilustraciones. Cuando hablo de argumentos, porque nosotros tenemos la palabra como nuestro argumento, la palabra es nuestra base, ¿no es cierto?, y principio de fe. Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra y allí, en base a la palabra, ¿no es cierto?, debemos argumentar, ¿verdad?, con respecto a todo lo que está pasando hoy. Hoy los jóvenes lamentablemente han sido influenciados mucho por el humanismo y por principios, ¿no es cierto?, ateos, ¿verdad?, de pensamiento de izquierda, y nosotros tenemos que tener una buena argumentación escritural. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante eso, es decir, que no es que yo creo porque creo, no, yo creo porque detrás de la creación, ¿verdad?, hay un orden. Entonces tiene que haber un creador. Por eso creo que hay un Dios detrás de la creación. ¿Ya? ¿Por qué creo que Dios existe? Porque vemos, ¿no es cierto?, este orden, ¿verdad? Y que no pudo haber salido todo de la nada. ¿Por qué creo? Creo en la resurrección, porque hay evidencia de que Cristo resucitó. Sus hermanos consanguíneos que no creyeron antes, creyeron después. Y si él no hubiese resucitado, ¿cómo iban a creer después? Entonces son argumentos que tenemos nosotros para fortalecer, ¿no es cierto?, nuestra fe y también la gente pueda darse cuenta que no es una fe ciega, como lo compartíamos también la semana pasada. Definir el tiempo de la exposición, ya, bueno, hoy día ustedes van a tener 10 minutos, yo sé que en 10 minutos es bien difícil, ya, pero lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que ustedes aprendan, ¿no es cierto?, a trabajar con bosquejos. Después ustedes verán si los utilizan o no, pero en realidad es una buena herramienta y entre más las van usando, se van a dar cuenta que más fácil se les va a hacer después, ya. Entonces después incluso ustedes aquí en la cabecita van a tomar un texto, van a escuchar a alguien predicando y van a decir, yo le pondría este título, haría esta introducción, este texto, ¿verdad?, estos puntos principales, esta sería la conclusión. Lo va a tener así y se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que después lo tiene que llevar nomás ahí al papel, ¿ya? Entonces, el tiempo de exposición, cuánto voy a demorar en la introducción, cuánto en la conclusión, cuánto en los puntos principales, y ya tengo ahí más o menos cuánto me voy a demorar, ¿no es cierto?, en el mensaje, ¿ya? Anunciar el título, decíamos, ¿no es cierto?, que el título ojalá sea sugerente, ¿no es cierto?, que llame y provoque a la atención, que tratemos de no decir el título del mensaje es la paga del pecado, porque al final la gente, ¿qué es la paga del pecado? Va a hablar de eso. Entonces, poner algo que sea llamativo, que mueva, ¿no es cierto?, a que la gente se pregunte de qué va a hablar, de qué va a predicar, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, anunciar el título, resumir hacia el final, ¿no es cierto?, que era una de las conclusiones que nosotros podíamos utilizar, ¿ya? Buena vocalización. Mire, esto también es importante, estimado, y eso no se hace el día domingo cuando usted predica. La vocalización usted tiene que hacerla dentro de la semana. Cuando usted está haciendo el mensaje, es bueno que usted se mire al espejo y ahí usted se predique, ¿ya? Y se va a dar cuenta de pronto, ¿no es cierto?, dije mal esta palabra, ¿ya? Entonces, la vocalización, que la gente le entienda claramente, ¿ya? Porque mire, yo me he dado cuenta que la gente a veces escucha lo que quiere escuchar,
Ya, mire, los entendidos dicen que cuando uno predica, la gente, si usted no usa, ¿no es cierto?, PowerPoint, si usted no usa algo o imágenes, cuando usted predica solamente la persona retiene el 10% de lo que usted predicó. Entonces, si usted usa además imágenes, ya aumenta un 60-50%. Pero si usted lo hace participar a ellos de la predicación, ya la retención es de un 80%. Por eso se ha dado cuenta que termina la prédica y el miércoles usted le pregunta, hermano, ¿de qué prediqué el domingo? Y muchos hermanos ya no se acuerdan de qué predicó el domingo, ya, porque la retención es muy poca. Por eso igual, pongámosle, a mí me gustan mucho los hermanos norteamericanos, ¿eh? Los hermanos norteamericanos usan mucho que los hermanos vayan a la iglesia el día domingo y lleven un cuaderno con lápiz y anoten los puntos principales del mensaje, y eso hace que ellos después lleguen a casa, lo vuelvan a estudiar y les vaya reteniendo. Algo que acá en Chile no se hace, pero es una muy buena idea, ¿no es cierto?, para que también los hermanos no se olviden y al otro domingo ustedes les pregunten y digan, no, pastor, usted habló de esto y de esto otro, ¿ya? Buena vocalización y también, ¿no es cierto?, no estar estático, es decir, cuando alguien está ahí y no se mueve mucho, también eso desconcentra, como también el moverse mucho, ya moverse de un lado para el otro, también eso desconcentra. Entonces hay que tener siempre un equilibrio, ya un equilibrio, ya. Entonces no permanecer muy estático ni tampoco moverse tanto, ya. Modular el tono de voz tenía que ver con subir o bajar el tono, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo. Si vemos, ¿no es cierto?, que de repente hay que hacer silencio, los silencios también, ¿no es cierto?, son llamadas de atención, también subir el tono de voz, también, ¿no es cierto? Entonces, tener un juego de voz allí. Y también, ¿no es cierto?, por último, utilizar términos comunes. Ya, yo siempre le he dado esta recomendación. Si vamos a usar un término como, mire hermano, hoy voy a hacer una exégesis, ¿no es cierto? Y vamos, entonces explicarle, bueno, ¿qué es la exégesis? Porque si no el hermano va a quedar colgado, porque es un término teológico que no todos conocen. Entonces, hermanos, vamos a interpretar correctamente este pasaje, ¿no es cierto?, con algunos principios importantes. Entonces, utilicemos términos comunes, porque en realidad lo que usted quiere es que su auditorio entienda la predicación, ya el mensaje que usted quiere, ¿no es cierto?, entregar. Y por último, y con esto ya vamos a ir cerrando para pasar después a sus disertaciones, es que sea usted mismo. Ya no necesitamos imitar. Se acuerda que lo que señalábamos las semanas anteriores también, hay muchos Gigi Ávila, hay muchos Josué Irión predicando, pero no, Dios a cada uno nos dio un estilo, una forma. No imitemos, ¿no es cierto?, a Dante Gebel, no nos comparemos con ellos, sino que Dios le dio a usted, ¿no es cierto?, una característica especial, ¿ya? Así como tenemos todos dentro del cuerpo de Cristo dones diferentes, también para predicar sea auténtico, sea usted, ya, porque de pronto, yo no sé si le ha pasado, pero yo he escuchado a algunos hermanos que predican de una manera así como muy, como una voz en off, y ojo, ajá, y después se bajan del púlpito, hola hermano, ¿cómo está? Entonces, es como, no es él, pues, está tratando de hacer algo que no es. Entonces, no importa su tono de voz, lo importante es que sea usted, que la gente diga, es el pastor Enrique, tal como él nos dialoga, nos conversa, nos predica. Obviamente que uno sabe que la predicación, ¿no es cierto?, es más motivacional, también a veces uno, ¿no es cierto?, habla con más ahínco, pero es mi personalidad, no imitar a otros, ¿ya? Por eso después el segundo punto era ese, no intente imitar a otros, porque las imitaciones nunca son buenas, ¿ya? Nunca son buenas, ¿ya? Sea simple, ¿ya? Es preferible que el mensaje sea simple para que todos lo entiendan, que buscar términos a veces muy acabados, ¿no es cierto?, muy profundos. Eh, eh, yo estuve en un seminario ya teológico, estuve en varios seminarios estudiando ya, y al final terminé ahí en el Instituto de las Asambleas de Dios, porque acá no había seminario todavía de la Iglesia de Dios. Y en uno de estos institutos en los cuales yo estuve, una vez un profesor comenzó a dar su cátedra y uno de los alumnos levantó la mano y dijo, profe, ¿qué quiso decir? O maestro o pastor, ¿no es cierto? ¿Qué quiso decir con esta palabra? Y él le dijo, bueno, anótela y búsquela en un diccionario. Y eso a mí me pareció muy mal, porque el alumno estaba pidiendo porque no conocía la palabra. Entonces, se supone que uno debe usar, ¿no es cierto?, la simplicidad. Y si uso un término muy elevado,
¿verdad? Tengo que explicarlo. Me acuerdo que también en un momento estuve en una oración y el hermano y el pastor que predicó oró por los espíritus que polulan por los aires y yo dije, ¿qué es la palabra polulan? Entonces llegué a la casa, ¿no es cierto? Y empecé a buscar y claro, polulan son los espíritus que andan o se mueven, ¿no es cierto? Ahí en las huestes celestiales o en el mundo espiritual, ¿ya? Entonces, pero él estaba orando, ¿ya? Pero distinto es cuando uno predica. Si yo digo, ¿no es cierto? Hermano, cuidado con los espíritus que polulan en los aires, lo ideal es que yo explique qué es esa palabra, ya que no los deje colgados, porque al final eso lo puede sacar del mensaje, lo puede distraer del mensaje pensando en qué palabra es esa, ya. Entonces, usar la simplicidad, ser espontáneo, ya, también eso es importante, ya, la espontaneidad, ya. Si de pronto, ¿no es cierto?, sentimos de parte del Señor compartir algo de nuestra vida, podemos hacerlo, ya. Obviamente, ¿no es cierto?, todo tiene que ser con, ¿verdad? Con pudor. Ya no vamos a exponer cosas que están fuera de orden. Ya estamos predicando, lo estamos haciendo en público, tenemos gente adulta, también tenemos niños, entonces también tenemos que ser, ¿verdad? En eso muy, muy sensibles. De pronto hay algunos que dicen cosas muy fuertes que no es apta para los niños. Y otras veces, ¿no es cierto?, decimos cosas que en vez de bendecir, ¿no es cierto?, perjudican a aquellos que no son maduros espiritualmente, ¿ya? Adáptese a las circunstancias, ya de pronto le va a tocar predicar ante una gran multitud, otras veces le va a tocar predicar quizás entre donde hayan dos o tres. Si usted tiene que predicar, no importa la cantidad de personas que le escuchen, es palabra del Señor y tiene que hacerlo con el mismo respeto y con el mismo temor, como si fuera una gran multitud o si fueran muy, muy, muy pocos, ¿ya? Bueno, sea dinámico, esto tiene que ver con la dinamita del espíritu, ¿no es cierto? Hoy hay una dinámica misteriosa, dice la aplicación, y es la dinámica de la autoridad, ¿ya? Eso no significa que debemos apalear a la gente, porque algunos creen que autoridad es apalear a la gente. No, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que redarguye. Nosotros entregamos la palabra, ¿no es cierto?, con amor, con autoridad, ¿verdad? Pero para que pueda edificar, ¿ya? Bueno, seamos un vaso limpio, eso es súper importante, ya, porque tan importante como el mensaje es el mensajero. Entonces, si hay algo que no está bien en nuestra vida, que no marcha bien, es preferible decir, Señor, pasa de mí esta copa. Decirle, yo le he dicho a los hermanos en mi iglesia, porque, bueno, yo les comentaba a ustedes que yo predico cada 2 meses. Las otras 8 predicaciones, las 7 predicaciones, la hace el otro pastor, una más, y los demás son hermanos de la iglesia que predican bien. Pero a todos ellos yo le he dicho lo mismo, ¿verdad? De que seamos un vaso limpio. Entonces, si yo no estoy en condiciones, yo prefiero que usted me diga, pastor, ¿sabe qué? Usted me puso a predicar y yo no estoy en condiciones. Prefiero eso a que usted pase, ¿no es cierto?, en pecado, a dar una palabra porque esa palabra no va a tener bendición, ¿ya? Porque tiene que haber limpieza en nuestra vida, ¿ya? Entonces, más que hacer, es el ser, ¿ya? Siempre se pregunta, ¿qué es más importante, el ser o el hacer? ¿Ya? El hacer es realizar cosas, pero el ser es lo que yo soy íntimamente y lo que Dios conoce de mí, ¿ya? Entonces, es más importante el ser que el hacer. Yo puedo hacer mucho sin ser mucho, ¿ya? Y al no ser mucho, ¿no es cierto? Obviamente esto tiene que ver con la santidad, con la integridad, con la fidelidad. Siempre sea sincero, ya, si usted va a usar una ilustración, si usted va a usar un ejemplo, no exagere, porque sabe, el enemigo es increíble, pero igual en medio de la predicación usted va a hablar de sanidad y va a decir, la otra vez estuve predicando y se sanaron 2, y usted va a decir, 20 personas se sanaron. No, ya mintió, ahí echó a perder la predicación. ¿Se da cuenta? Entonces, el diablo va a tratar de que usted no sea sincero, no, siempre la verdad por delante, ¿ya? No dejemos que el enemigo, ¿no es cierto?, nos diga o ponga mentiras en nuestros labios porque somos hijos de un Dios de verdad, ¿ya? Entréguese de todo corazón. Mire, la predicación también es algo hermoso. Eh, a mí me gusta mucho enseñar y predicar, son las dos cosas que más me encantan, pero sé que la predicación suple la necesidad de un momento específico, pero también le puede salvar la vida a una persona. Ahora, la enseñanza pone bases sólidas, el fundamento, pero la prédica, ¿no es cierto?, del día domingo puede salvar la vida de una persona que quería quitarse la vida, porque si usted entrega el mensaje adecuado, el Espíritu Santo puede tocar el corazón de esa persona. Por eso, cada vez que predique, hágalo como si va a ser la última vez, ¿ya? Olvídese de sí mismo.
A veces nos preocupamos mucho de cómo estoy vestido, de que si voy a poder hacerlo. No. Deje que el Señor actúe, deje que el Espíritu Santo use su vida. Ya ahí también podemos usar ese texto que dice, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo pondrá y nos recordará las palabras, ¿no es cierto?, adecuadas, y además con el bosquejo, ¿no es cierto?, nos va a permitir movernos, ¿no es cierto?, en la dirección correcta. No desarrolle una voz religiosa cuando predique. Ya a veces algunos, ¿no es cierto?, se ponen muy solemnes, amados hermanos. Hoy vengo a hablarles de esto. Y resulta que lo hacemos como una monotonía. ¿Ya? No, sea usted. Ya sea usted cuando predique la palabra del Señor. Y esto también es importante, estimado. A veces cuando nos da cosa predicar, miramos para el techo o miramos para el piso. No queremos mirar a la gente porque nos da nervio, nos da miedo. Pero no importa, mire un punto fijo al final, por último, ¿no es cierto? Pero que la gente vea que usted lo está mirando, porque eso también establece relación. ¿Ya? Es decir, yo te estoy mirando, estoy predicando, pero estoy viendo tu reacción. ¿Ya? Entonces, por eso es importante mantener, ¿no es cierto?, este contacto ocular con el auditorio. Por eso también es importante, si usted tiene, no sé, 2 o 3 corridas de banca, que cada una de esas corridas, ¿no es cierto?, se dé cuenta que usted está dirigiéndose a ellos. No que está mirando para el cielo y está predicando, sino que hay un contacto visual, ¿verdad? Que eso también es importante, ¿no es cierto?, para que el auditorio esté atento al mensaje, ¿ya? Bueno, variar el tono de voz, ya lo hemos dicho, la velocidad, hacer pausas, ¿ya? Tenemos que hacerlo, por eso es importante el espejo, ¿eh? El espejo, estimado, muy bueno. Y bueno, ahora tenemos el celular, así que grábese, predique y grábese. Entonces después usted mírese y se va a dar cuenta, mire, esta palabra la repito muchas veces. O aquí tengo un problema con un sonsonete. Hay algunos que hacen sonar mucho la S, hay otros que hacen sonar mucho la R. Ya a veces tenemos muletillas que repetimos. Y eso también tenemos que tratar de, con la ayuda del Señor, de sacarlo, ¿ya? Entonces, aprenda a estar de pie de manera apropiada. Ya, mire, eso también es importante porque hay algunos predicadores que se echan encima del púlpito. Ya, y eso ya es feo, pues ya eso da una mala impresión. Ya, es decir, usted puede poner sus manos, pero no echarse encima del púlpito. Ya, entonces también eso son cosas importantes, ¿no es cierto? Estar de pie de manera apropiada. Bueno, hoy en la virtualidad predicamos sentados, pero bueno, ya en los cultos presenciales, ¿no es cierto? Volvemos ahí y saber que también hay un auditorio y también, ¿no es cierto?, que está Dios allí, ¿no es cierto? Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque hoy también en este, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, como este posmodernismo, o este evangelismo light, o este evangelio light, hay predicadores, ¿no es cierto?, que pasan adelante con pantalones cortos. Entonces, de repente, igual, yo, hermano, mire, yo creo que la corbata puede ser o no puede ser, pero ya pasar con pantalones cortos, ¿no es cierto? Y así como una camisa. Ahora, si es en un campamento, no hay problema, pero si es en el templo, ¿no es cierto?, en la casa de Dios, tener, ¿no es cierto?, una deferencia a Dios y también a las personas que nos están escuchando, ¿ya? Entonces, también, ¿no es cierto?, moverse con naturalidad y a vigilar, dice, la expresión de su rostro. ¿Se acuerda que decíamos, si yo estoy hablando del gozo, y yo digo, hermano, estoy muy contento de estar aquí, vamos a hablar del gozo del Señor? Ya con eso maté el mensaje, porque la gente dice, escucha, con ese gozo tan profundo que tiene el hermano, no quisiera tener ese tipo de gozo, ¿ya? Así que, mire, después, al terminar la clase, vamos a leer esto, el buen éxito de la predicación, ¿ya? Pero vamos a dar 5 minutos para que descansen y después comenzamos con las disertaciones. Le vamos a dar la prioridad a nuestro hermano Germán con nuestra hermana Jocelyn, que me pidieron que pudieran hacerlo, ¿ya? Entonces, les voy a pedir un gran favor, que también ustedes con un lapicito estén anotando, ¿no es cierto? Eh, en este momento todos vamos a ser profe, ya todos vamos a ser profe. No es que queramos juzgar la prédica del hermano, sino que simplemente vamos a ayudarnos, ¿no es cierto? Y vamos a decir, mire, hermano, yo veo que en esto no estuvo muy bien o esto estuvo excelente, ¿ya? Entonces todos vamos a hacer un feedback después de cada una de las exposiciones. Pero vamos a dar 5 minutitos, son las 4:36 y a las 4:41 comenzaríamos, ¿no es cierto?, a las exposiciones. Vamos a volver a grabar. Bueno, yo mandé una fotito ahí porque más que nada es por la asistencia, para acordarme quiénes estuvieron en clase, ¿ya? Así que después sacamos la oficial, así que no se asusten porque salieron todos en negro, ¿ya? En negro. Bienvenido, Pastor Héctor, me había asustado, no lo había visto antes, así que el Señor le bendiga mucho ahí a nuestra
hermana, nuestro hermano Eduardo igual, Marisol, y también Germán y Jocelyn, que bueno, lo alcanzamos a ver. Así que, hermanos, entonces vamos a tener 10 minutos por prédica, ¿ya? Gracias, hermano Eduardo, ahí por su saludo. Entonces, vamos a dejar primero a Germán, ¿no es cierto? Y a Jocelyn, para que ustedes vean, ¿no es cierto? Que yo tengo acá en mis manos, para que no digan que en mis manos, ya, aquí tengo en mis manos, voy a sacar el... Espérenme un poquitito. Ahí está, en mis manos. ¿Ya? Entonces ahí tengo un Jocelyn y ahí va título, ta, 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 ta. Y al otro lado, ¿no es cierto?, tengo al hermano Germán. Como ya ellos se van a casar a fin de año, así que ya están enlazados ya. ¿Ya? Así que igual ahí a todos los matrimonios. Entonces yo voy a ir ticando, ¿no es cierto?, a medida de que van a ir ustedes exponiendo, ¿ya? Así que el tiempo es de ustedes, Germán y Jocelyn. No sé cuál de los dos va a hacerlo primero. Así que les escuchamos con atención. El hombre primero. Ah, estoy nervioso, pastor, pero como nunca. Buenas tardes, hermanos. Sean piadosos No con se les este cierre. escucha, Germán, no se escucha. No sé si tendrá un problema del audio porque aparentemente están con la... Activado. Escucha, amigo, esto nosotros yo por lo menos escucho. Yo A no ver, espérame, escuchaba. soy yo el que estoy con problemas. Espérame, ¿Escuchan, hermano, no? espérame, voy a sacar esta Fuerte y cosa. claro. Escucha Despacio. perfectamente. Ah, ya Positivo, no Germán. está. Sí. Chao. Eran los audífonos míos. Disculpen, disculpen cuando vi que los demás estaban hablando, dije, soy yo el problema. Ya. Ya, amén. Voy a dar comienzo. Según la pauta que dio usted, pastor, ¿cierto? El título, texto, porque es como para evaluación, ¿cierto? O como predicación tal Mira, cual. son 10 minutos. ¿Ya? Ustedes van a decir, ponga por el título, van a decir el tema general, primero porque eso no ¿Ya? se dice, sino que van a decir ¿Sí? mi tema es este, y después lo haces como una predicación. Ah, ya, ¿Ya? ya, ya comienzo. Entonces, fragancia celestial. El texto estará en 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 14 al 17. El tema general será triunfo en Cristo Jesús. El específico, somos un grato olor. Propósito general para consagración. Propósito específico, el aroma de Cristo. Y la proposición, debemos ser representantes de la grandeza de Dios al recibir la verdad por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue un hombre entregado a la obra de Dios, dio a conocer su inquietud de llevar el Evangelio, lo que denota un amor genuino por el prójimo, porque nunca se cansó de trabajar para Dios. En él logramos observar una transformación que sale de lo normal, la transformación en el espíritu. Él continuó su camino como hombre, sufriendo en el día a día, pero su interior fue completamente cambiado. Fue hecho templo para Dios. Lo podemos ver en el transcurso de su vida, que a pesar de todas las dificultades que vivió, amaba aún más a nuestro Señor. Dios hoy nos invita a meditar en si estamos actuando como nuestro hermano Pablo. Podemos extraer dos tipos de aromas. El primer aroma sería el olor de su conocimiento, que está en 2 Corintios, capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Cuando aceptamos seguir a Cristo, nos arrepentimos de nuestras acciones cometidas en el pasado. Cuando fuimos hombres naturales, le damos lugar a Dios para que comience un proceso en nuestro interior, removiendo todo lo que no es agradable para Él. Si somos obedientes y creemos en todo el proceso que vamos experimentando, somos transformados en hombres espirituales y poco a poco vamos comprendiendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos reforzar estas palabras en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El segundo aroma es olor de muerte. 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. La palabra de Dios nos advierte
que hay hombres con una fragancia de muerte para muerte. Ellos se han negado a la verdad que es revelada a través de las Escrituras, que aun en el tiempo en que Dios se hizo hombre y descendió a habitar junto a su creación, lo tildaron de falso y mentiroso. Podemos corroborar esto en San Marcos, capítulo 14, el versículo 63 al 65. Para ellos, su estado actual es muerte, porque solo existen dos caminos: la vida eterna, que es en Cristo Jesús, y la muerte, que condena al sufrimiento eterno por no haber aceptado la verdad. La reflexión sería: el amor que Dios expresa por nosotros es único, y lo podemos ver reflejado en cómo actuó con Pablo. Por eso lo he mencionado al inicio, porque él fue un perseguidor de la iglesia. En Hechos 8:3 se menciona: aún así, Dios lo tuvo en cuenta y se presentó ante Pablo. Pablo, al oír la voz de Dios, no reaccionó con orgullo, todo lo contrario, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo podemos ver en Hechos capítulo 9, el versículo 3 al 6. Mostró obediencia. Hoy Dios nos invita a ser obedientes a su propósito, a oír su voz y seguir sus instrucciones. Él en este tiempo aún nos habla, nos exhorta, entrega sabiduría para el crecimiento de su pueblo, porque su mayor deseo es que todos le conozcamos y seamos para salvación. Debemos estar alertas en todo tiempo, porque la mente es frágil, la carne se cansa, solo el Espíritu de Dios nos mantiene unidos a nuestro Creador y nos anima a seguir. Como conclusión, en San Judas 17:23, en este tiempo debemos fortalecer nuestro aroma en el olor de su conocimiento para cumplir nuestro propósito como siervos de Dios. Judas nos lo recuerda: convencer al que duda, a otros arrebatarlos del fuego. Esa sería mi predicación, pastor. No quise dar lectura a los versículos por el tiempo, optimizar el tiempo, pero ya al exponer ante la iglesia daríamos lectura a todos los versículos que puse en mis apuntes. Ok, gracias Germán. Yo estaba en el mismo computador, igual tenía tu bosquejo que me habías enviado, así que iba mirando mientras tú estabas dialogando. No sé, hermano, en este momento vamos a abrir los micrófonos para que si hay alguna recomendación, qué les pareció. Eh, Aquí estamos todos aprendiendo, así que Germán, bueno, es para todos, va a ser lo mismo, ¿ya? Hermano Sí. Roberto parece que se... Hermano Germán, tápate los oídos, ¿vale? No, mentira. No, esto eh, básicamente, quizá una pequeña recomendación es no, lo que ya nos había dicho usted la semana pasada y al principio de la clase hoy día, no mencionar algunos detalles, como es como si vamos a predicar, es como decir a los hermanos: mire, hermano, voy a decir esto, pero si pero no es lo que quise decir. No sé si entiende la idea, pero dar eso, o sea, en en una disertación, bueno, espero que no cometer el mismo error yo, pero en una disertación prácticamente no deberíamos decir esto, nos faltó esto porque el tiempo nos da. No sé si entiende la idea, hermano Germán. Esa, esa es la idea. Gracias, hermano Roberto. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Ahí vi que se movió No, hermano mi Eduardo. pastor, Sí, sí. Decirle al hermano Germán que hermoso, estuvo muy bien su predicación, estuvo completa, con un orden, así que bien, excelente. gracias, hermano Eduardo. Ya, Yo no sé si Hermoso el tema que expuso. Sí, Pastor Enrique, diga nomás. Pastor No, Enrique. bueno, el tema que expuso, bien bonito, bien definido, bien. Me gustó. Dios le bendiga, mi hermano Germán. Sí, yo no sé si me permiten enviar después al WhatsApp todos los mensajes para que ustedes los puedan tener igual, porque obviamente, ¿no es cierto?, cada uno es personal, pero igual sirven, ¿ya? Para que también ustedes los tengan, así que los vamos a enviar ahí al WhatsApp para que puedan todos tener el trabajo de sus compañeros. Pastor Héctor parece que también quería decir algo. Sí, como una recomendación a nuestro hermano, que en este caso algunos argumentos él abarcó mucho, o sea, fueron muy largos lo que él quería explicar de algunas cosas, entonces
tiene que ser más específico, tiene que ser más resumido en los temas. Eso. Gracias, hermano y pastor Héctor. Gracias, pastor Héctor. Ya, ¿alguien más? Si no, estaríamos el hermano Rodrigo. Sí, no, yo felicitarlo igual, pastor, porque como somos novitos, yo encuentro que la predicación así está bien. Así que felicitar a mi hermano Germán. Y bueno, todo lo que se diga aquí sea de provecho para nosotros, para poder mejorar en lo que nos equivoquemos. Por algo estamos aquí para aprender de nuestros errores igual y aprender de los que ya tienen más experiencia en lo que es la predicación, porque como le decía a mi pastor en delante, o conversábamos con el hermano Roberto, nosotros siempre preparamos el mensaje, pero no con esta estructura que se nos está enseñando ahora. Así que felicitaciones, mi hermanito Germán. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Sí, bueno, bien, Germán, yo sé que no es fácil, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a predicar con bosquejo, ya cuesta, ¿no es cierto?, ordenar un poquito las ideas y cuesta pasar de un punto a otro. Por eso, ¿no es cierto?, se acuerdan que ahí había una oración de transición, que eso después ustedes lo van a ir haciendo más fácilmente para pasar de un punto a otro punto, ¿ya? Pero muy bien, muy bien. Te felicito, Germán. Así que gracias por habernos ahí dado, yo sé que para todos es muy complejo, nos cuesta, y más cuando estamos aquí, ¿no es cierto?, todos, porque ya por lo menos cuando uno va a la iglesia, ¿no es cierto?, los hermanos callen en la congregación, es decir, tienen que decir amén nomás, a menos que sea una herejía, ya, entonces en cambio acá estamos todos ahí, ¿no es cierto?, con el ojo escudriñador, ¿no es cierto?, escudriñando ahí las cositas, así que un abrazo, Germán, que Dios te bendiga. Jocelyn, entonces, le vamos a dar la oportunidad para que lo pueda Gracias, pastor. hacer hoy. Decir que Germán lo hizo en 5 minutos, pastor, si me puedo regalar esos 5 minutos a mí. Y yo me extiendo más veces. Sí, voy a compartir un PowerPoint. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya. Y el último detalle que quería recalcar, pastor, es que en el bosquejo que yo le envié había puesto otra cita bíblica, me había equivocado, es Lucas 24, 44 al 49. Le había puesto unas antes, era parecido. Solamente eso. Ya. Bien, mis estimados hermanos, hoy vengo a hablarles acerca del deporte preferido de Jesús. El texto bíblico se va a encontrar o la cita se va a encontrar en Lucas 24, del 44 al 49. Le vamos a dar lectura brevemente en el nombre de Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, el tema general de esta prédica es la evangelización mundial. Yo siempre he sido una apasionada por las misiones y creo que tiene que ser siempre como el corazón que mueva a la iglesia. Por lo tanto, por eso voy con este tema. Bueno, a modo de introducción, ahí en la pantalla podemos ver a un lado a un monito ahí con las piernas tambaleando, levantando una tremenda pesa, y en el otro lado podemos ver a un caballero ahí, incluso con una máquina de electroestimulación levantando esa barra. Esto lo coloqué porque el deporte, para empezar, igual me gusta mucho, pero un deportista, para que realmente llegue a tener triunfo en su vida, para que, cierto, cumpla sus metas, de quizás ganar harto trofeo, tiene que entrenarse, tiene que capacitarse, porque si no se va a debilitar, ya sea porque su cuerpo está débil, como esas piernecitas que se mueven ahí muy, muy débilmente. Si la persona no entrena todos los días, la musculatura se debilita, y por otro lado, la mente también tiene que estar muy fría, concentrada en su objetivo. Bueno, y es así como Jesús también nos enseña que el maravilloso oficio de evangelizar a las naciones es una intensa actividad que no debe cesar en la vida del discípulo, no importando los escenarios donde nos encontremos. Siempre tenemos que estar ahí con nuestro punto clave, nuestro blanco perfecto.
Entonces, ¿qué hizo Jesús luego de resucitar de los muertos? Según lo que revisamos, ¿cierto? Y vamos a ir viendo rápidamente algunos textos. En primer lugar, se ocupó en realizar una intensa actividad. ¿Ya? Tal como veíamos ese monito realizando ahí ejercicio, él se ocupó de realizar una intensa actividad. Aquí vamos a ver el deporte de Jesús. El deporte de Jesús estaba centrado, como en ese GIF muy bien lo representa, en el amor, ¿cierto? En primer lugar, se encontró con dos mujeres, quienes, habiendo recibido el mensaje del ángel, corrieron a dar las buenas noticias a sus discípulos. Eso se encuentra ahí en Mateo 28, 1 al 10. Por otro lado, caminó junto a los discípulos que, apesadumbrados y tristes, iban a Emaús, y que al conversar con él, en primera instancia no lo reconocieron. A esto, si usted, hermano, se acuerda ahí en el texto, ahí está el texto bíblico, si usted lo quiere analizar después personalmente, Jesús incluso los reprende, ¿ya? Por otro lado, también apareció a María Magdalena, la mujer de la cual había expulsado 7 demonios. También se entrevistó privadamente con Simón Pedro. Las escrituras mencionan el hecho, aunque no describen en detalle este encuentro. Ahí está la cita bíblica donde se puede corroborar aquello. Y finalmente se les apareció a los 11 y otros que estaban con ellos. Y también está la cita bíblica. Entonces, aquí nosotros podemos comprobar que Jesús, lo que más a él le interesaba era encontrarse con sus discípulos, no importando si estos tenían poca o harta fe. En el caso de los que iban camino a Emaús, ellos estaban todos ahí tristes, estaban angustiados por lo que había pasado, no importando el pasado que tenían estas personas. María Magdalena dice que se le expulsó 7 demonios de ella, no importando incluso que algunos le negaron, como en el caso de Pedro específicamente. Pedro le negó, pero a Jesús no le importó eso, sino que él quería encontrarse con sus discípulos. Eso era su fin en el fondo. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Se ocupó en preparar a sus discípulos. Entonces, aquí les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo Jesús al encontrarse reunido por primera vez con sus discípulos? ¿Que estaba cansado? ¿Diría eso Jesús? ¿Que no tenía ganas de hablar? Imagínense, hermanos, colóquense en el escenario de que él venía recién resucitando de los muertos. ¿Pidió una cama para descansar quizás? Nada de aquello. Sino que, en primer lugar, él trató de tranquilizarlos. Le dijo, paz a vosotros. Pues los discípulos estaban espantados, atemorizados, estaban desesperanzados, muy angustiados. Entonces, Jesús trae esa paz a sus corazones. Como en nuestros tiempos también Jesús nos entrega esa paz en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Así como Jesús calmó la tempestad, cuando calmó la tempestad, ¿cierto? Ahí en el mar, junto a sus discípulos, así también hoy en día Él puede calmar la tempestad de nuestras vidas. No sé en qué escenario usted se puede encontrar en este momento, o mi propia vida, usted no la conoce, pero Jesús ahí está para calmar la tempestad que pueda haber en nuestros corazones. Por otro lado, les demostró que Él era el mismo que había muerto. Le dijo, mirad mis manos y mis pies, porque algunos también dudaban y pensaban que veían un espíritu. Pero en este caso, el Señor Jesús les entrega señales. Les dijo, miren mis manos, miren mis pies, porque Él sabía que sus discípulos no iban a creer enseguida, porque ellos aún eran hombres naturales. No tenían al Espíritu Santo que les daba a entender las cosas espirituales, como ahí el apóstol Pablo nos habla en Corintios, ¿cierto? Del hombre natural que no puede discernir las cosas espirituales. De esa forma, Jesús sabía que sus discípulos no iban a creer a la primera. En tercer lugar, para mayor confirmación, les preguntó si tenía algo para comer, porque el hambre, tener hambre es algo tremendamente humano, es algo físico. Entonces, Jesús le entrega otra señal. Imagínense la paciencia de Jesús, porque la palabra dice que hay los discípulos todavía no creían. Y Jesús siguió teniendo más paciencia, una paciencia tremenda en amor también, y le entrega otra señal de que él tenía hambre, ¿cierto? Así como las señales que hoy en día también puede entregar a nuestra vida. Creo que la señal más importante que nosotros tenemos es la Escritura. Pero también el Señor nos puede hablar de distintas formas, a través quizás de un sueño, a través de alguna palabra de que nos envía una persona,
el Señor tiene detalles hermosos para con nosotros, pero lo importante es que nosotros podamos creer en esas señales y no hacerle enfadar, como en el caso de lo que sucedió quizás con Moisés, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, el Señor le dio la señal de la vara, de su vara, ¿cierto?, que se convertiría en serpiente, y de esa forma podría testificar ahí frente a Faraón, pero Moisés se rehusó, ¿cierto?, a creer, y como en quinta vez, ahí le decía que él ya no podía, y Dios se enojó. Que no pase eso con nosotros, que no creamos a la tercera, a la cuarta, a la quinta señal, hermano, sino que ojalá podamos creer a la primera. Pero Jesús siempre tiene tanta paciencia. En tercer lugar, y finalmente, Jesús se ocupó de abordar el tema central en su vida, y lo que nos compete en este tema hoy día también. Entonces, ¿qué tema abordó Jesús en ese primer encuentro? Lo más lógico para nosotros, ¿qué hubiese sido? Quizás que Jesús hubiese reclamado o dicho, oh, ese soldado romano que me atravesó la lanza, o esta persona que me hizo cargar esa cruz, esos romanos, que quizás tuviera odio, rencor por lo que le habían hecho, ¿cierto? Lo más lógico para nosotros quizás sería eso. Pero lo más importante para Jesús después de su resurrección era que sus seguidores entendieran, hermanos, cabalmente el plan divino. Antes de morir había anticipado la parte referente a su muerte y resurrección, pero ahora debía ser complementado con la proclamación de las buenas noticias a todas las naciones. El Señor es maravilloso, hermanos, para haber realizado este plan de forma tan hermosa, tan estratégica a la vez. Él no le había entregado la revelación completa, sino que antes le había hablado de que él tenía que morir y resucitar al tercer día, pero los apóstoles no entendían. Su entendimiento, dice la palabra, que estaba nublado, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, entonces no podían comprender. Pero ahora Jesús, luego de resucitar, comienza a entablar esta como un curso, lo vamos a ver un poquito más adelante, una especie de curso de cómo ellos ahora debían actuar, del trabajo que debían hacer. Entonces, vamos a continuar para seguir avanzando. Entonces vamos a ver dos sucesos más para corroborar esto que es tan importante, hermanos, en Hechos del 1 al 5. Quizás por tiempo no lo vamos a ver, pero ¿cuál es el tema central que se detalla en el verso 3? El reino de Dios, ¿ya? Bueno, yo lo tengo. El verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver en este versículo? Que Jesús como que le hizo una especie de curso intensivo a sus discípulos, ¿ya? Que tuvo una duración de 40 días, no fue tan extenso quizá, un poco más de un mes, donde el maestro por excelencia fue el mismo, Jesús. Por otro lado, en Hechos del 1, del 6 al 9, específicamente en el versículo 8, podemos ver el poder del Espíritu Santo, ¿ya? ¿En quién? En la vida del creyente, pero por sobre todo en la vida del discípulo, no solamente del creyente, sino que sobre todo del discípulo. ¿Para qué? Para testificar de Jesús. ¿Dónde? Hasta lo último de la tierra. Yo creo que ese versículo ni siquiera es necesario leerlo, hermanos, porque creo que muchos incluso lo sabemos de memoria. Entonces, aquí vemos cómo Jesús planeó todo esto de forma tan estupenda, porque nosotros hoy nos movemos por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no fuimos testigos presenciales de que Jesús estuviera ahí físicamente hablando, no estuvimos en ese curso intensivo de que los discípulos ellos sí estuvieron durante estos 40 días, pero nosotros hoy tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para que podamos cumplir esta obra en la tierra, de reconciliar, ¿cierto?, a la humanidad con Cristo. Resumiendo entonces, Jesús tuvo un exhaustivo trabajo luego de haber resucitado, pero su mente y corazón estaban ocupados a un tema central. Primero, se ocupó de realizar una intensa actividad, como lo vimos, ¿cierto? Se encuentra con sus discípulos, hombres y mujeres, las reprende, tiene encuentros personales, compartió con ellos en la mesa.
En segundo lugar, se ocupó de preparar a sus discípulos, los calma y les entregó señales, ¿cierto? Y en tercer lugar, se ocupó de abordar el tema central para su vida. Les recuerda, les repite, les explica, les enseña, les ordena el cumplimiento del plan divino de salvación. Y a modo para finalizar, ¿cierto?, una reflexión, ¿queda alguna duda de que para Cristo la evangelización del mundo y la salvación de las almas era la prioridad? ¿Les quedará alguna duda, hermanos, con lo que vimos? En segundo lugar, lo que era prioritario para Jesús cuando se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo, ¿no será también de suprema importancia para él ahora que está sentado y reinando a la diestra del Padre? ¿Habrán cambiado los pensamientos? ¿Habrá cambiado de plan? Y como última reflexión, lo que era de suprema importancia para Jesús, ¿no debería ser también lo más importante para nosotros que somos sus discípulos? Amén, hermanos. Ahí los dejo con esa reflexión. Gracias, hermana Jocelyn. Usó muy bien, ¿no es cierto? Ahí el tema del PPT también, así que nos dejó clarito. No sé si alguno de los hermanos quieren hacer algún tipo de comentario. Este es el momento para que lo puedan hacer. Profe, ¿puedo renunciar a mi cupo de disertación? No, Ya nos puso la vara muy alta, no. Excelente, hermana Jocelyn. Conmigo se había relajado. Yo quiero felicitar a mi hermanita Jocelyn, muy clara, muy segura ella. Nos dejó, como decía nuestro hermano Roberto, la vara muy alta. Felicitaciones, hermanita Jocelyn. Gracias, hermana Andrea, por darnos también ese feedback ahí. ¿Alguien más? Yo creo que con esto terminamos la clase, mi pastor. Muy linda la exposición de nuestra hermana. Aquí vamos a seguir. No Dios se le van a bendiga. salvar hoy día, no se salvan. Dios No le se bendiga, mi salvan. hermana Jocelyn. Siempre las mujeres dejan la vara alta en esto, son muy preparadas más que los hombres, así que Dios le bendiga de gran manera. Gracias, Pastor Enrique. Germán, que te dé una clase igual. Broma, hermano Germán, broma. ¿Alguien más quisiera comentar, estimados? Bendiciones, hermana Jocelyn. Excelente su predicación. Muy bien expuesta. El Señor la use nomás a usted. Amén. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto? Muy clara la exposición y bueno, lo comentábamos en algún momento, cada vez que nosotros usamos solamente, ¿no es cierto?, la predicación, hay un 10% que quede en el oído de todo lo que se dijo. Cuando ya usamos, ¿no es cierto?, algo visual, ya eso aumenta 50, 60%. ¿Ya? Entonces, por eso es importante igual el apoyo visual cuando podemos y tenemos las capacidades, ¿verdad? Pero gracias, Jocelyn, muy clarita tu exposición. Así que damos gracias al Señor si no hay ningún comentario más. ¿Quién se ofrece para seguir entonces después de esta exposición? Parece que ninguno quería seguir ahora. Estamos en la hora de terminar la clase, pastor. Tengo que escucharlo a todos todavía. Bueno, sé que Germán con Jocelyn tienen que retirarse, así que en cualquier momento nomás que puedan o quieran, lo pueden hacer. Ya no hay problema, como ya me habían comentado. Muchas gracias, pastor. Ahí yo a modo personal voy a ver la clase y voy a hacer los comentarios a mis hermanos que van a exponer ahora. Para que estén... Excelente. Oiga, profe, antes que se retiren los hermanos, ¿las fotos podría ser? Ah, ok, sí. Muy acertado su exposición, hermano Roberta. Si podemos prender la cámara un ratito, ¿no es cierto? Para que podamos sacarnos la fotito, ¿no es cierto? Y subirla ahí al WhatsApp, mis estimados, para que estemos todos, ¿ya? Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. La voy a mandar igual aquí al WhatsApp de... Sí, quedó... Ok, ahí la subí, así que estamos Ya, súper. hermana Jocelyn, hermano Germán, ya nos podemos ir. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas bendiciones. Vamos entonces, seguimos con las disertaciones, ya estimados, así que
¿Quién se ofrece voluntariamente o empezamos a usar nomás el dedo acusador? Yo, pastor. Ya mi pastor Héctor. Déjeme buscarlo aquí. Lo tengo por aquí. Espéreme. Aquí lo tengo. Ya mi pastor Héctor. Con la excepción de que algunos textos yo los cambié ahí del mensaje. Ah, ya, ningún problema. Ahí me manda después el original, dejo. Ah, es que yo lo voy a mandar por el, digamos, por el computador, pero algo falló que me lo rechazó, pues, pero lo tengo listo. Ya, ningún problema. Tranquilo nomás. Use nomás lo suyo y después me manda nomás el que tiene. Ya, el título de mi mensaje. Primeramente yo les saludo en el amor del Señor, hermanos, y que el Señor les bendiga. Y voy a entonces iniciar mi mensaje que me ha dado el pastor ahí como tarea, ¿no es cierto? Y el título de este mensaje es Rompiendo el hielo. El texto está en el Evangelio de San Juan. Yo tomé el versículo 4 y también el versículo 7, ya pero separado. Y podemos decir que los samaritanos eran un pueblo que surgió de las 12 tribus de Israel, aunque ellos no eran judíos. Este pueblo era totalmente paganos e idólatras y traían dioses de otras naciones, y también que construyeron un templo en el monte Gerizim. A la vez ellos eran enemigos del pueblo judío y a la vez los judíos también de los samaritanos. Y yo me voy a referir específicamente en la época del Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, cuando reconstruía los muros de Jerusalén. Estos samaritanos hacían escarnio de los judíos en una forma burlesca, y ellos decían: ¿qué hacen estos débiles judíos que construyen sobre piedra? Porque si pasara una zorra por estos muros, entonces lo destruiría. De esta forma se mofaban del pueblo de Dios. Como punto número 1, es que dice la escritura que le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué razón? Porque Jesús tendría un encuentro con una mujer pecadora y que tenía una necesidad de Dios. El punto número 2, Jesús mantenía una conversación y además, lo primero que Jesús le dijo a esta mujer: dame agua. Le pidió agua. Y la mujer, con una respuesta, le dijo: pero ¿cómo tú, siendo judío, a mí me pides que te dé agua? Porque realmente, como lo dije antes, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Es importante analizar la rivalidad entre ambos pueblos, que incluso llegaban al odio. Estos samaritanos no les permitían ingresar al territorio
Los judíos debían dirigirse a Galilea y evitaban encontrarse con estos sus enemigos. Y para poder realmente alargarse, ¿no es cierto?, o poder desviarse del camino para no encontrarse con sus enemigos, entonces ellos se dirigían al río Jordán para poderlo cruzar y posteriormente caminaban hasta nuevamente volver a cruzar el río Jordán hacia el otro lado y llegar finalmente a Galilea. Número 4, sobre las sorpresas que se llevó la mujer samaritana con Jesús. Jesús le ofreció agua viva de una fuente que salta para vida eterna. Ella respondió: Señor, dame de esa agua, que simboliza el Espíritu Santo. Jesús, como profeta, versículo 19, al decirle: ven y llama a tu marido, la mujer respondió: no tengo marido. Además, Jesús le dijo: has dicho con verdad esto, porque 5 maridos has tenido, porque el que tiene ahora no es tu marido. Y yo voy a concluir este mensaje con lo siguiente. La misión de Cristo en este mundo era predicar el evangelio sin excepción de persona. Y ahora yo le hago un llamado a mis hermanos que están allí escuchando. No dejemos de escapar la oportunidad de testificar y llevar su evangelio a este mundo perdido sin esperanza. Algunas características que tenía esta mujer samaritana, que dejó su cántaro, que esto simbolizaba su pecado, pero que posteriormente ella corrió a su pueblo para testificar a las personas que vivían allí, y esta mujer los trajo a Cristo. Y se podría decir que esta mujer cumplió una labor de evangelista, porque llegó el mensaje a esas personas. El Señor le bendiga. No es necesario orar, porque debía orar, pero lo dejo hasta ahí. El Señor le bendiga y que esta palabra a ellos le haya caído como una bendición para todos mis hermanos de nuestro curso. Eso, amén. Amén. Gracias, Pastor Héctor. Dios le bendiga. Hermanos, abro el micrófono nuevamente para que puedan hacer sus comentarios. ¿Están todos en silencio? Bien, Pastor Héctor. Bueno, es un máster, así que nada que decir. Buen sermón. Rompió el hielo. Rompió el hielo. Rompió el hielo porque Jocelyn nos dejó muy arriba. De eso se trataba, Pastor Marcelo. Bien, mi Pastor Héctor. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Al Pastor Héctor le faltó hacer el llamado, ¿no? Dios le bendiga a mi pastor Héctor. Ok, damos gracias al Señor, Pastor Héctor, por su mensaje también. Yo sé que usted ya tiene su estilo por años, así que igual es difícil después acomodar, ¿no es cierto?,
a lo que uno le ha puesto allí, pero bueno, Dios le bendiga porque también nos bendijo a través también de este mensaje evangelístico, ¿ya? ¿No es cierto? Y llamando a la iglesia que pueda evangelizar, porque de pronto también es algo que nosotros nos hemos quedado. Pensamos que ir a la iglesia y al templo nomás es suficiente y no es suficiente. Ok, hermanos, seguimos entonces. ¿Quién sigue? Nos están quedando todos los que están ahí, así que entre más rápido se decide, más rápido nos vamos. Dale, pastor, por acá vamos a empezar. Ah, ya, mi hermano Rodrigo. Hermano Rodrigo, deje tenerlo, aquí lo busco. Ya lo tengo acá. Espérame, deje buscarlo acá en la... Aquí está. Ya, mi hermano Rodrigo, dele nomás. Ya, bueno, yo acá el título de mi mensaje, pastor o hermanos, es Elegidos por Dios. El texto es Juan 15:16. El tema general, somos escogidos por Dios para llevar frutos. El tema específico, los frutos. Tema general, la importancia de llevar los frutos. El propósito específico es aprender a llevar los frutos de Dios. Y la palabra clave, los frutos del Espíritu. ¿Ya? El texto en Juan capítulo 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Palabras de Jesús a sus discípulos, los anima a entrar con confianza a la misión que Él les encomendaba. Estableció 3 verdades fundamentales aquí. Uno, ¿cierto? Él tomó la iniciativa en escoger a sus discípulos. El propósito de la elección fue el de llevar frutos que permanecieran. La elección y producción de frutos les habilitaría para pedir eficazmente. Como introducción, cuando se trata de elegir algo para vuestras vidas, siempre escogemos cosas que sean útiles o de provecho, algo que nos sirva y ayude en el futuro. Por ejemplo, cuando se trata de alimentos, no buscamos frutas o víveres en mal estado, porque no serían de beneficios para nuestro cuerpo. Tampoco adquirimos ropa vieja cuando se trata de vestir, por lo general buscamos algo bueno y en buen estado. A menudo el creyente supone que fue él que tomó la iniciativa en su conversión y también en su vocación cristiana. Jesús aclara que no es así. Llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios. En Efesios 2:8, ¿cierto? Aparece y dice, no como el resultado de algún esfuerzo, ni habilidad o elección sabia o acto de servicio a otros por nuestra parte. Como un acto de gratitud por este regalo, buscamos servir a Dios y ayudar a otros por amor. Si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en Efesios 2:10. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús tomó la primera decisión, amar y morir por nosotros, invitarnos a vivir con Él para siempre. Nos toca a nosotros tomar la siguiente decisión, aceptar o rechazar su oferta. Esta afirmación quiere decir que para Dios siempre serás o seremos una persona especial, de gran valor e importante. Recuerda que fuiste diseñado para el mismo Señor, entretejido en el vientre de tu madre, creado a su imagen y semejanza. Independiente de cuál sea nuestro estado, o lo que digan los demás de nosotros o de ustedes, para Dios es y siempre será una persona importante y útil. Nos eligió porque tenemos las capacidades para cumplir sus propósitos de llevar fruto. Jesús está describiendo 2 pasos distintos, el decir, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Os elegí se refiere a la experiencia inicial de seguir a Jesús como nuestro maestro. Por lo menos los evangelios concuerdan en que hubo un momento, varios meses después de decidir seguirle, cuando Jesús escogió de entre sus seguidores a 12, que fueron sus 12 discípulos. Os he puesto se refiere a establecerlo como apóstoles. Él determinó,
os he puesto. Hay varias formas que se refiere a esta palabra, os he puesto, los puse, los aparté, los constituí en apóstoles para una misión donde aparta nuestras vidas, ¿cierto?, en favor de otros. El propósito de la elección fue el llevar frutos que permanecieran. En la relación con la idea de una misión, Jesús vuelve a la analogía de la vid y el propósito del labrador, al decir, para que vayáis y llevéis fruto. El verbo vayáis también sugiere el salir para realizar una misión, y esa misión es de llevar frutos. La cláusula para que vuestros frutos permanezcan se refiere a la conversión de personas para salvarlas, ¿cierto?, para la eternidad, más bien que la santidad personal del discípulo. La elección y producción del fruto les habilitaría también para pedir eficazmente. La obediencia en ir y llevar fruto les daría la base para pedir con la confianza de que el Padre oiría y contestaría, a fin de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él os dé. La oración aceptable del discípulo nunca tendrá el carácter de un mandato ni una demanda, sino como la apelación de uno que es humilde, débil, obediente al que es soberano y omnipotente. Nótese la relación estrecha entre el discípulo, el llevar fruto, y la oración eficaz, la vid y la rama. En la vid no se puede distinguir una rama de otra porque ninguna de ellas tiene una posición de orgullo. Todos están enraizadas juntas en una misma vid, entrelazadas entre sí en una comunidad de mutualidad e interrelación. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo encontramos en el libro de Santiago 1:6. Como conclusión, confía en lo que Dios dice de ti y no dudes de su palabra. Él te eligió y no te desamparará. Te ayudará a vivir para Él y suplirá tus necesidades. Pero debes escuchar y ser obediente a la instrucción que el Señor nos dé. Ese es más o menos, pastor, lo que yo tengo como mensaje. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Escucho sus comentarios, estimados, para que también podamos hacérselos ahí a nuestro hermano Rodrigo. Amén. Hermano Rodrigo, quiero decirle que lamentablemente su predicación ha sido excelente. Asustó ahí al hermano Rodrigo, hermano Eduardo, no sea así. Gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermano Eduardo. Hay que ver un poquito el hielo. No, había que verle la cara al hermano Rodrigo. No, bien, bien. No. Lo bueno es que, y rescatar ahí un paréntesis, pastor, sé que es su función, pero rescatar en paréntesis que la mayoría o todos los que ya han expuesto han estado dentro del tiempo reglamentario. Y eso es muy bueno en una disertación como la que estamos haciendo hoy día. Así que positivamente bien, hermano Rodrigo. Póngame un 7 al tiro, ¿no, pastor? Pastor Marcelo, Pastor Héctor. mire, esto que queda entre nosotros, ¿no? Que yo realmente no le entendí muy bien al hermano su predicación. En algunos aspectos, yo creo que lo hizo bien, pues, o sea, sin duda. Pero no, yo no le entendí realmente lo que él quería hacer, lo que él quería decir, en los frutos del espíritu, en todo eso está bien. Pero yo no sé si hablaba muy rápido, pero no lo capté bien su palabra. Pero ese es el problema mío, no del hermano. Ahí la salvó, ahí la salvó. Ahí la salvó. Bueno, cuando yo les mande el bosquejo de cada uno de ustedes, ahí van a poder hacerlo con más tranquilidad, porque yo tengo el bosquejo, entonces para mí es un poquito más fácil, ¿ya? Así que, bueno, lo único nomás que como estamos aquí, ¿no es cierto?, en camarita, ¿no es cierto?, ahí el hermano Rodrigo, como estaba leyendo, no se dio cuenta que se nos salió de foco, pero es un detalle nomás porque en realidad eso no le pasaría en un púlpito, en un auditorio. Acá, como obviamente uno no está como muy pendiente de la cámara, pero lo demás estaba muy bien, muy claro. No sé si alguien más tiene algo que decir, si no, avanzamos
Yo lo entendí bien, mi hermano Pastor, Rodrigo, por mi parte, así que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Enrique. Hermana Marisol. Pastor, es que tenía una pregunta, nada que ver con la prédica. Yo lo encontré hermoso, hermano, porque es un esfuerzo de cada uno también. Lo que pasa es que tenemos mala señal nosotros. ¿Lo podemos hacer con la cámara apagada? Sí, mientras estén ahí no hay problema, sí, no hay problema, pastor, hermana, no hay problema. Pastor. Porque como yo tengo el Ya, bosquejo igual, gracias. así que no hay problema. ¿Lo quieren hacer ya? Por eso me preguntaba. O Roberto quería. Al último. ¿Le faltó la hermana Andrea? ¿O no? Vamos a aprovechar al Tito. Sí. Ah, ya. Mi pastor, bueno, igual como decía, mi pastor igual, bueno, igual tiene razón, como decía usted, me dediqué a leer lo que tenía escrito. Bueno, obviamente cuando uno está predicando, uno no se pone a leer lo que uno tiene. Es como un apoyo que uno tiene y uno ya lo hace como más, obviamente, como decía usted, mirando hacia los hermanos y obviamente con las actitudes, los movimientos de mano, cosas de llamar un poco más la atención. Igual a mí me cuesta como leer un poco, yo por eso no soy de mucho leer. Yo acá, por ejemplo, la Biblia, yo no la leo, la escucho el audio. Porque me cuesta más el tema de lectura, nunca fui bueno para la lectura. Entonces igual, bueno, ahí mis hermanitos que no entendieron me llaman y ahí yo les explico después más tranquilo, así que no hay problema. Se acostumbró a hablar, ¿no? Está bien. No hay problema, hermano Rodrigo. Sí, todo súper Hice una montonera de hojas, pastor, y yo generalmente siempre hago un apunte de lo más principal. Claro. Esto me llamó la atención, pastor, el orden del mensaje que se nos está enseñando. Sí, no, súper bien, hermano Rodrigo. Si esto, como les decía yo, es una herramienta que ustedes utilicen a la medida de sus capacidades. Es decir, tampoco es una camisa de fuerza que tiene que ir sí o sí la palabra clave y todo esto, sino que es para ayudarles, ¿no es cierto? Para que cuando ustedes tengan un mensaje, como lo hizo, ¿no es cierto?, en este caso el pastor Héctor, de evangelismo, ¿no es cierto?, de romper, entonces seguir una secuencia y eso les va a ayudar un montón. Entonces, hermana Andrea, ¿sería usted la afortunada? Bueno, el título de mi prédica es Creados para la Eternidad. Está el texto en Eclesiastés 3:11. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El tema general es dónde pasaremos la eternidad. El tema específico es que cuando al llegar la muerte, ¿qué pasa con el ser humano? El propósito específico es que los hermanos y las personas inconversas tengan claridad. ¿Qué pasará con nosotros cuando llegue la muerte física? La palabra clave es la eternidad y el propósito es que podemos ser salvados de la muerte eterna a una vida eterna a través de Jesucristo. De acuerdo al texto de Eclesiastés, Dios nos ha creado para ser eternos desde el principio. Desde que nacemos, comenzamos a existir y desde allí en adelante jamás dejaremos de hacerlo. Por eso es importante que cada uno de nosotros comprendamos bien todo lo que es relacionado a este tema, para así tener claridad y convicción de que de ello depende dónde pasaremos la eternidad. Muchos tienen un concepto errado de la eternidad. En el libro de Job 14:10 dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Desde siempre el hombre ha tenido la incertidumbre de dónde pasará la eternidad. ¿Qué hay después de la muerte? Ante esta interrogante, el hombre ha planteado varias teorías, las cuales no son ciertas. Como por ejemplo, algunos creen en la aniquilación total, o sea, dejar que el ser humano deje de existir. Otros piensan que existe un lugar intermedio donde se puede purgar los pecados, llamado purgatorio. Algunos creen en la reencarnación,
Otros piensan que el paraíso se entra por hacer buenas obras y sacrificios personales. Nos falta quienes piensan que no existe el infierno y que Dios no castigará a nadie en la eternidad. En la palabra del Señor, ¿cierto? En la Biblia podemos encontrar las respuestas. Solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Aquí vamos a buscar a Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, que nos habla de Lázaro y el rico. Primeramente, todos tendremos que enfrentar la muerte. Lo primero que aprendemos de esta historia es que todos tendremos que enfrentar la muerte, a excepción de Enoc y Elías y aquellos creyentes que serán arrebatados en el día del rapto de la iglesia. Todos sin excepción enfrentaremos la muerte. Al final, tanto el rico como el mendigo murieron. El problema fue a dónde fue su alma después de la muerte. Los justos irán al paraíso. En Lucas capítulo 16, 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Después que Lázaro murió, los ángeles lo condujeron al paraíso, al seno de Abraham, donde le esperaba el descanso eterno. La Biblia nos enseña que para todos los justos está reservado un lugar de descanso eterno. El libro de Apocalipsis lo describe. Apocalipsis 21, del 1 al 7. El Espíritu Santo nos dice que a través del apóstol Juan, que nos espera una eternidad de verdadera gloria, que no se compara a nada de este mundo. No habrá más llanto ni dolor, y el mismo Dios habitará con su pueblo. Esto es lo que espera a todos los salvos por la fe en Cristo. Los pecadores irán a condenación. Es importante que todos sepamos que existe un lugar de condenación eterna, donde irán todos los pecadores que no se arrepientan. Podemos ver que cuando el rico murió, abrió sus ojos en un lugar de terribles tormentos que se viven en el infierno. Ahí vamos a ver varias cosas que nos refleja, ¿cierto?, Lucas 16, 24, que habla de las necesidades físicas continuas, activas en ese lugar. El hambre, el cansancio, la sed sin poder satisfacerse. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Otra cosa que pasa en ese lugar es el dolor físico de las quemaduras que experimentará sin descanso. Como dice Lucas 16, 24, porque estoy atormentado en esta llama. También los recuerdos de nuestra vida nos atormentarán. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. La sensación de no poder escapar abate nuestra alma. Además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. También la angustia, ¿cierto?, por los familiares y amigos que aún no han muerto y no son salvos, como lo dice Lucas 16, 27 al 28. Te ruego, pues, Padre, que les envíes a casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por esta causa, la Biblia nos advierte de este terrible lugar. Pero ¿cómo hacerlo? La Biblia, cierto, nos da la respuesta. Hoy en día se predica a todo hombre que escape del infierno.
En Lucas 16, del 29 al 31 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno muere a ellos de entre los muertos, perdón, si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán alguno si se levantare de los muertos. Cuando el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a casa de su padre para que le predicara a sus hermanos, a fin de que éstos no tuvieran su misma suerte o su mismo destino, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Como palabras claves podemos entender a través de este texto que es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y esto nos exhorta a ser salvos por medio de la fe en Jesús. Lamentablemente muchos rechazan a Jesús sin saber que les espera la condenación eterna. Como conclusión, podemos decir que Dios nos ha creado para ser eternos. Y hay solo dos lugares para pasar la eternidad. En el paraíso con Dios, que fue lo que Dios siempre quiso para la humanidad, o en el infierno, en condenación eterna, que es lo que el enemigo de Dios, que es Satanás, quiere que nosotros vayamos al igual que él a ese lugar. Solamente aquellos que se arrepientan de su pecado pueden ser salvos de las llamas del infierno. Por ello es importante creer en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos y heredar la vida eterna. Eso ha sido mi pastor, mi mensaje, espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana Andrea. Sí, bastante claro el mensaje. Quiero escucharlo a ustedes también, que puedan opinar ahí, ¿verdad? Bien. No, bien, claro el mensaje, se entiende. Si lo entendemos nosotros, lo entiende la congregación. Tenemos un evangelista entre nosotros. Ahí. El pastor Héctor parece que también abrió su micrófono. Sí, es que me pareció a la hermana escuchar de que todos vamos a morir. Y conforme a lo que dice Corintio y Tesalonicense, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos, ¿no es cierto? Los que quedamos vivos, seremos también arrebatados con ellos. Entonces no todos vamos a morir. Amén. Dios nos conceda, ¿no es cierto?, el rapto, estar vivos en la presencia del Señor, ¿no es cierto?, y cuerpos glorificados. Pero es una También generalidad. sí, mi pastor, yo lo mencioné, dije que Enoc, ¿cierto? Y los ¿cómo se llama? Y Elías, y los que van a ser arrebatados en el rapto, ellos, ¿cierto? No van a ver la muerte, pero sí la gente que va a quedar. Pastor Héctor, ¿no escuchó esa parte? Pero se entendió. Bien, mi hermana Andrea, Dios le bendiga. Al último me estoy haciendo el hombre malo acá, pues, nadie... pero uno lo hace para corregir, para enseñar y para dar algunas recomendaciones en eso. Como el chacal de la trompeta. No, está bien. Tenemos que comentar, porque igual, mire, si ustedes se dan cuenta, a veces uno trata de exponer algo y el otro entiende otra cosa. Eso también hay que tener mucho cuidado. Muchas veces yo he escuchado ahí a alguno de mi hermano que dice, usted predicó una vez, y yo digo, no, yo nunca prediqué eso. Entonces, ¿por qué? Porque la gente a veces no entiende o entiende, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con aquello. Así que bien, hermana Andrea, igual le felicito porque igual también bastante ordenado y bueno, también un mensaje evangelístico, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Una pregunta, ¿no es cierto?, de evangelismo explosivo. Ya esa es la pregunta que se le hace a la gente. ¿Qué va a pasar cuando usted muera? Y bueno, es lo que estamos en Cristo, ¿no es cierto? Si no alcanzamos, vamos a irnos ahí con el Señor.
Sí, mi pastor, nosotros también felicitar a los hermanos de Panguipulli. La verdad que no les entendimos mucho y queremos que nos inviten para allá para que nos expliquen. Ah, Así no, que ellos los van a invitar, son muy cariñosos ellos. Tarde, y ahí en el sermón le predicamos los mismos sermones para que lo entienda. Como la iglesia antigua compartiendo en la mesa. Exacto, así que ahí tienen para ir, ¿no es cierto?, allá, a la hermosa Panguipulli. Cuando tengamos nuestra junta ahí en Temuco, tenemos que compartir también, pues. Ahí nos juntamos a tomar once y ahí nos explicamos lo que nos quedaron, las dudas que nos quedaron. Ahí amén, terminamos los amén. mensajes compartiendo. Faltó uno que predicara sobre compartir, po. Ya, mi amado, vamos a dar 5 minutos para que se muevan y después volvemos con los 4 que nos están quedando. Ya no pueden escaparse, ¿ya? Así que vamos a poner aquí esto en pausa